Siempre canto San José. Ya verán por qué. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, bien rapidito, pero necesario. Y entonces vamos a entrar con un poquito, hacer algunas alusiones al contexto de Mateo y también poder tocar los textos de Mateo del 1:18 y todo el capítulo 2. Así que vamos a meterlo en máquina porque el tiempo es oro. Gracias. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada y nos ubicamos en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, versículo del 1 al 17. Bien, ante todo vamos a verificar esta paginita que trajimos hoy. Esta paginita que trajimos hoy vamos a verla y vamos a leer algo de lo que dice ahí. Dice: el contexto de la comunidad donde se escribió el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer estos 5 puntos, por favor. Vamos a comenzar por acá, por el hermano. ¿Cuál es? Luis. Comenzamos con Luis. El Evangelio según San Mateo se escribe alrededor del año 70 y 80. Durante esos años los cristianos se encontraban en persecución. Los romanos perseguían a los cristianos para darle muerte, ya que el cristianismo era considerado como un delito contra el emperador. Aquí hago esa aclaración rapidito. ¿Por qué era un delito contra el emperador? Porque el emperador se creía Dios. ¿Sí? De eso vamos a andar un poquito más adelante, pero lo dejo solamente con eso. El emperador, había un culto al emperador. Y el emperador Nerón, en el año más o menos, años 50, comenzó una persecución muy grande contra los cristianos que se va a extender desde el año 50 hasta el año 313. O sea, casi 3 siglos de persecución contra la iglesia. ¿Ese fue el que mató a tu mamá? Exactamente. Ese fue el que mató a su mamá, el emperador Nerón. Que nos va a servir su nombre para cuando lleguemos a ver el Apocalipsis, porque Dios primero vamos a llegar al Apocalipsis. Amén. Bien, eso, no era fácil ser cristiano. Tener una cruz en el pecho no se podía. De hecho, nadie cargaba cruces en el pecho en aquel entonces. Y lo que se utilizaba para simbolizar pues que eras cristiano, dibujabas un pececito. Eso era lo que hacías. Tú llegabas y el otro cristiano te dibujaba un pececito y ya tú sabías que ese era un cristiano. La siguiente, por favor, acá. El Evangelio según Mateo fue escrito en griego popular. A pesar de que fue escrito en griego, este Evangelio está escrito con mentalidad judía. Este dato es bien importante, ¿sí? El Evangelio, el Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego, ¿verdad? Todo está escrito en griego. Los que no lo han visto, pues lo pasamos por acá para que lo chequen ahí. Todo fue escrito en griego, ¿sí? Pero, ojo con esto. El Evangelio de Mateo, la comunidad donde se escribió el Evangelio de Mateo, esa comunidad lo escribió en griego porque era el idioma común del Imperio Romano, ¿sí? El griego era el idioma comercial, entonces todo el mundo hablaba griego. De hecho, pues, por ejemplo, los judíos, el Señor Jesucristo también tuvo que haber vivido esta experiencia. El Señor Jesucristo hablaba arameo porque era el idioma que se hablaba. Hablaba hebreo porque era el idioma del culto. Y hablaba el griego porque era el idioma comercial. O sea, casi la mayoría de los judíos tenían esta particularidad. Bien, pero se escribió en griego pero con mentalidad judía. El Señor era judío. Hermanos y hermanas, esto hay que tenerlo bien claro. El Evangelio está escrito con mentalidad judía. Sobre todo el Evangelio de Mateo. No podemos interpretar el Evangelio pensando como panameños. Importante. Por eso es que hoy vamos a meternos un poquito en esto. Cristina, la siguiente, por favor. Este evangelio fue dirigido a cristianos que procedían del judaísmo. Por esta razón, encontraremos cantidad de citas del Antiguo Testamento. Es decir, la comunidad conoce los textos bíblicos del Antiguo Testamento, ya que para un judío era fácil manejarlas.
la educación de un niño judío comenzaba desde los 5 años. El papá y la mamá pues se encargaban de educar al niño. Para un judío era fácil manejar los textos del Antiguo Testamento. Entonces, esta comunidad de Mateo, el Evangelio se escribe en una comunidad donde la mayoría son judíos que se convierten al cristianismo. O sea, judíos que creen que Cristo es el Mesías. Entonces, con más razón, usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo muchas referencias a tradiciones judías, a los profetas y cosas estas muy claras de la cultura judía. Siguiente, por favor, Juan. También encontraremos en este Evangelio alusión a muchas tradiciones judías, como el respeto al sábado, el lavarse las manos antes de comer, entre muchas otras. Ahí les pongo algunas referencias para que lo veamos. Ya hicimos alusión a esto. Y la última aquí, Zenaida, por favor. En el año 70 se destruye el templo de Jerusalén. El templo era el lugar del culto por excelencia. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los discípulos, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra? Jesús hizo esa profecía. ¿En cuándo se escribió el Evangelio de Mateo, habíamos dicho? ¿En qué año? A 70 al 80. 70 al 80, es decir, cuando se escribe el Evangelio de Mateo, el templo de Jerusalén había sido destruido. O sea, la comunidad de Mateo escribe este Evangelio con esa resonancia. El templo había sido destruido. O sea, eso hay que tenerlo para meternos en el sentimiento de esa comunidad. El templo era el símbolo por excelencia del culto, y te destruyen el templo. Es como si aquí a nosotros destruyeran todos los templos de Panamá. ¿Dónde nos congregamos? ¿Dónde? Bueno, los cristianos sí tenían donde congregarse, en las casas. No podían congregarse por ahí porque los andaban persiguiendo para matar. Entonces el Señor tenía muy claro eso. El templo que Él quería reconstruir era el templo de su cuerpo, y con Él a nosotros, para que resucitáramos con Él. Muy bien, ahora entramos a las claves de lectura al meditar este Evangelio. Voy a hacer un recorrido rápido de esas claves de lectura, ¿sí? Les pueden seguir ahí con las claves de lectura. Primero, una de las claves de lectura que hay que tener claro al meditar el Evangelio según San Mateo es que en el Evangelio, bienvenida hermana, en el Evangelio según San Mateo, sonría que estamos grabando la cámara. Lo primero, Jesús, nuevo Moisés. Cuando usted lea el Evangelio según San Mateo, usted tiene una de las claves de lectura, es que se presenta a Jesús como un nuevo Moisés. No más bien como un nuevo, sino como alguien más grande que Moisés. Recuerden que Moisés es aquel que le dio al pueblo de Israel la ley, el Pentateuco. Entonces, sobre todo los 10 mandamientos. Dios se lo transmitió a Moisés, y Moisés se lo dio al pueblo. Moisés hablaba cara a cara, era un gran profeta, aquel que liberó al pueblo de Israel, pasó al frente con su bastón, se abrió el mar. O sea, Moisés era lo máximo como profeta, junto con Elías. Pero Mateo pone a Jesús como nuevo Moisés. ¿Por qué? Vamos a ver cositas dentro de esto, pero no vamos a explicar ahora mismo, es que usted lo lee con calma. Ahora vamos a ver por qué. Segunda clave de lectura, de por qué, que nos va a ayudar también a entender el Evangelio, la identidad. Usted va a ver que en el Evangelio de Mateo se habla mucho de Jesús, Cristo. Cristo significa, es el Mesías en hebreo, Mesías, y a su vez Mesías significa ungido. Pero el ungido en el Antiguo Testamento tenía que ser un rey, pero un rey que tenía que ser un rey así como militar, que iba a liberar
al pueblo de Israel de todos los imperios que lo habían asediado durante tantos años. De hecho, cuando Jesús llega, se encuentra un imperio dentro de Jerusalén, de Israel, que era el imperio romano. Entonces, esta es otra clave de lectura. Y otra también es la del reino de los cielos. ¿Qué Jesús vino a predicar? Nunca se le olvide esta pregunta de catequesis. ¿Jesucristo qué vino a predicar? El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Eso lo tenemos que descubrir. Bien. Ahora la estructura del Evangelio, vamos a echarle un ojito a la estructura del Evangelio que tenemos allí. El Evangelio comienza con una introducción, puede también chequear su Biblia, porque algunas Biblias tienen como los títulos. Lo primero es una introducción que va del capítulo 1 al capítulo 2. Es un pantallazo de quién Jesús es y nos da también una perspectiva de lo que Jesús va a hacer. Ahora vamos a ver por qué. El reino, el segundo punto, el segundo paso de la estructura sería ver yo ahí pongo unos libritos como el Pentateuco, ¿no? Yo quiero que usted le ponga ahí póngale un ganchito al 2, póngale al 3, póngale al 4, póngale al 5 y póngale al 6. ¿Por qué? Porque esas 5 partes de la estructura del Evangelio según San Mateo son muy importantes para entender este Evangelio. Recordamos que el Evangelio según San Mateo está escrito con mentalidad ¿de quién? Judía. Para un judío la ley era lo más importante y la ley estaba comprendida en el Pentateuco, los 5 primeros libros de nuestro Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Evangelio según San Mateo está escrito con una perspectiva como si Jesús estuviera dando una nueva ley. Y tiene esa estructura también. Se estructura en 5 partes. Comienza con una introducción, luego vienen estas 5 partes y al final viene una conclusión que termina con la pasión de Cristo. De esto poquito a poquito vamos a ir ahondando más en ello. Conociendo una perspectiva de esto, vamos a entrar en un texto bíblico, que yo sé que esto es lo que queremos. Vamos a entrar en un texto bíblico. Vamos a entrar, ya Mateo 1, lo vimos la semana pasada, Mateo 1 al 17, ¿verdad? ¿Quién se atreve a darnos una conclusión de lo que vimos la semana pasada? De Mateo del 1 al 17. Ideas, lluvia de ideas. ¿De qué hablábamos? ¿Qué era lo que tocábamos la semana pasada? En Mateo del 1 al 17. ¿Qué es Mateo del 1 al 17? La genealogía. ¿Qué decíamos que era una genealogía? Un álbum de fotos. ¿Ah? ¿Qué decíamos que era un álbum de fotos, verdad? Yo tengo una foto en mi cuarto de mi papá. Mi papá murió el 2 de julio de este año. Tengo 2 fotos en el cuarto de mi papá y yo lo veo todos los días y cada vez que lo veo yo me quedo así, digo, chuleta, ¿cuántas cosas yo he sacado de mi papá? El carácter volátil, los chistes, el hermano Ángel que no nos puede mentir. O sea, tengo tantas cosas de mi papá y cada vez que veo la foto digo, chuleta viejo, de veras que me parezco a ti. Pero cuando uno va a la casa de alguien uno ve la foto, ¿verdad? Y uno trata de sacar conclusiones y dice, mira este se parece a su mamá, mira este feo como no me gusta. O sea, uno va sacando conclusiones, pero no solamente del parecido, sino también de su historia. Entonces la genealogía nos habla de la historia de la persona. Cuando usted ve una genealogía en la Biblia es porque esa persona es muy importante. Es muy importante, pero también la genealogía nos describe aspectos de la historia de esa persona. ¿Qué aspecto veíamos la semana pasada? Vamos a quedarnos con el aspecto de las mujeres. ¿Cuántas mujeres presentaba la genealogía? 5. 4 y 5 con María, ¿sí? ¿Y estas mujeres eran? ¿Recordamos? Sí, creo que algunas eran prostitutas. Tamar. ¿Cómo? Una era Tamar, la otra era Ruth, pero ella no era. Ruth. Ella era de otro lado. Aquí va otra,
prostituta. ¿Quién? Judith no. ¿Ah? Betsabé. Betsabé y me falta una. La que mataron Esa. ¿Cuál? Búsquelo en su copia, cópiese. Eso está ahí, ¿eh? Vamos a buscarlo aquí. Está aspecto de la genealogía en la página. Aquí está, ¿eh? La de Uría. Tamar, Rahab. Ajá. Ok. Si la genealogía nos habla de la historia de una persona, se supone que esta gente tiene que ser súper santa, porque Jesucristo es el santo de los santos, pero nos encontramos que no. Tenemos que Tamar era una mujer que se hizo pasar por prostituta. Se hizo pasar. O sea que no era. Por sustituta, dice. Rahab, ella sí era prostituta. Esta sí era, tenía las credenciales y todo. Tenía las credenciales, sí. Ruth era una extranjera moabita. Extranjera moabita. ¿Sí? Y Betsabé era una hitita. No lo voy a poner ahí, porque niños pueden estar escuchando esto. Que adulteró con David. ¿Sí? O sea, David la vio bañándose un día y dice, va a ser mía. Entonces, como David era el rey, pues adulteró con ella. Entonces, miren ese elenco. Ese era un elenco fuerte. Recuerden que los extranjeros eran considerados pecadores para los judíos, ¿sí? Y tenemos otra extranjera y tenemos una sustituta y otra que se hizo pasar por prostituta. Entonces, en la genealogía del santo de los santos tenemos gente que no es tan santa. ¿Por qué? Porque para el evangelista lo que le importa es transmitir que Jesús no vino por los santos solamente. Él mismo lo dijo. No vino por los justos, vino por los pecadores. Entonces, tenemos pues que Jesús vino por toda esta gente. Por toda esta gente. O sea, Mateo, que habla con mentalidad judía, recuerden que los judíos pensaban que eran los únicos que se iban a salvar. Entonces dice, no, vamos a romper con esto. Jesús vino por todos, todos nos podemos salvar. No tienes que ser judío para salvarte. Cuidado con decirle a un hermano de otra denominación cristiana, porque no estás bautizado acá, no te vas a salvar. Cuidado con eso, porque podemos estar haciendo lo que Jesús no vino a hacer. Cuidado. Bien. Otro aspecto bonito, un aspecto bonito. El nombre de David. ¿Qué significa el nombre de David? La representación numérica. ¿Recuerdan cuánto sumaba? 14. Bien. En el Evangelio, en el capítulo 1, habla de esto, ¿no? De que 14 repite 3 veces el número 14. Entonces esta es una clave de lectura. Y vamos a ir con eso. Ya, ustedes vieron ese video, ¿verdad? Los que no vinieron a ese video, ya está clarito. No, lo repito. ¿Sí lo viste? No lo vi. No, vamos a repetirlo entonces. Ok, decíamos la semana pasada que hay algo que se llama gematría. La gematría es la equivalencia numérica de las letras y la equivalencia alfabética de los números. Todas las lenguas, todos los alfabetos tienen gematría. Por ejemplo, por la A, para nosotros representaría 1, la B, el 2, la C, el 3 y así sustantivamente. Lo digo aquí. En el hebreo, esta letra se llama Aleph, representa 1, esta letra se llama B, representa 2, esta letra se llama Gimel, representa el 3, esta letra se llama Baf, representa el 4, esta letra se llama Hei, representa el 5 y esta letra se llama Dalet y representa el 6. Decíamos, el nombre de David se escribe en hebreo así. En hebreo no hay
vocales, todas son consonantes. Y en hebreo el nombre de David se escribe así. ¿Esta cuánto sería? 6. Esta de acá, 4. Y esta, 6. otro 6. Lo sumamos igual. 14. Qué casualidad, 14. No. El evangelista quiere transmitir algo. Jesucristo es el 3 veces David. Y había una profecía que decía lo siguiente. Vamos a buscarlo. 2 de Samuel 7, 12 al 16. 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Y que alguien la lea. Ajá. 2 de Samuel 12, del 7 al 16. Y burra. Segunda Samuel. 7 del 12 al 16. Segunda de Samuel 7 del 12 al 16. ¿Qué dice? ¿Quién la tiene? Léala, a ver. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tus descendientes, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Será para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de él así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí, tu trono será firme para siempre. Palabra de Dios. Ya lo acabamos, Señor. Esa profecía se la hizo el profeta Natán a David. O sea, de ahí es donde se basa que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Entonces, esto que acabamos de explicar hace un rato, el evangelista Mateo está diciendo que Jesús es el verdadero Mesías libertador y rey. Eso es lo que está diciendo Mateo. Por eso es que decimos que no está de casualidad este 3 veces 14 aquí. Hoy vamos a abordar el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Y vamos a seguir ahí en nuestras Biblias el Evangelio y vamos a ir desglosándolo poco a poco, ¿sí? Dice, ya lo tenemos, arrancamos con esto. Capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. Dice, oigan, si hay preguntas, si hay algo que comentar, por favor no dejen que el Espíritu fluya. Bien, dice, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despreciarla, pero como era un hombre justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Vamos hasta allí, ¿sí? Vamos a ver qué significa todo esto. Vamos poquito a poquito. Todo eso está aquí en los apuntes, ¿vieron? Pero vamos a verlo poco a poco. ¿En qué consistía desposar a una persona en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, las muchachas y los muchachos se casaban el muchacho entre los 13, 14, 15 años ya podía buscar esposa. Y la muchacha pues tenía que esperar a que le propusiera el matrimonio. Pero ellos no eran la muchacha no era como que la que andaba por ahí buscando, no es como ahora, ¿sí? Yo les voy a poner así dramáticamente lo que pudo haber pasado, ¿sí? No está diciendo que todos los casos son iguales. Un día estaba María en su casa lavando la ropa, ¿sí? El papá de María había tenido 13, 14, 15 años alimentando a María. Los hijos eran fuerza laboral, ¿sí?
eran los que cultivaban la tierra, los que ayudaban en la casa. O sea, el papá había invertido 13 años en el estómago de María, ¿sí? Y en la vida de María. O sea, María para el papá de María valía, ¿sí? El esposo que quiere desposar a María, en este caso José, un día pudo haber llegado a donde el papá de María, donde los padres de María, decirle: miren, de repente conocí a María, de repente los muchachos se gustaban. Esto es una posibilidad. No estoy diciendo que tenga que ser así, a veces no era así. Llegaba allá donde María, pues, y le decía, donde los papás de María, y le decían: oiga, Señor, yo quiero desposar a su hija. Y el Señor le decía: ¿qué me ofreces? Y él tenía que pagar un dote, un don. Tenía que pagar por la hija. Tenía que pagar por la hija, porque esa hija valía para ese papá. Entonces él pagaba algo, y de repente venía María del campo un día de trabajar, y llegaba y dicen: fulano, te vas a casar con fulano. De repente ya ellos se gustaban o algo así, pero de repente no, y se imagina esa sorpresa. Ya eso había pasado. Cuando el Evangelio está diciendo esto, ya el Evangelio está suponiendo que esto había pasado. Ya José era prometido de María, pero no es como ahora. Eso representaba matrimonio. Desde el momento en que José hacía ese pacto con los papás de María, ya eso representaba un matrimonio. Ya eso era un matrimonio legal. Él tenía que esperar un año, pero ya esa era su esposa. No vivían juntos, pero ya era su esposa, ya le pertenecía como esposa. Y él a ella. Esperaba un año, y al año entonces celebraban el matrimonio ritual, que son unas parrandas muy grandes, 7 días de boda. ¿Por qué ustedes creen que Jesús que se había acabado el vino en Caná? Es que ahí se lo habían pasado bebiendo vino 7 días. ¿Usted se imagina eso? ¡Wow! Bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Entonces, en eso consistía el matrimonio. Y de repente llega, miren lo que pasa, su esposo José. Por eso es que el evangelista hace referencia, no dice su novio, no, dice su esposo. De hecho, esa palabra novio hasta no era muy usada. Su esposo José pensó despedirla o despreciarla, pero como era un hombre justo, en otras Biblias dirá un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. ¿Qué significa ser justo en la Biblia? El justo, Dios. En la Biblia. Autobiografía. ¿No? Autografía para El justo en la Biblia es aquel que cumple la voluntad de Dios. Pero ¿dónde usted encuentra esa voluntad de Dios? En sus mandamientos. Es decir, el hombre justo es el que cumple los mandamientos. Cuando usted ve la palabra justo, esto es sinónimo de santo. Esto no es una carita feliz. Santo. ¿Sí? Pero santo con minúscula. Porque el santo de los santos, ¿quién es? El Señor. De santo. Es decir, el justo en la Biblia es el hombre santo. Entonces, cuando el Evangelio dice que José era un hombre justo, está diciendo que era un hombre que cumplía los mandamientos, la ley de Dios. Era un hombre santo. Pero para el evangelista va más allá. El evangelista no solamente se limita a que José era un hombre justo porque cumplía los mandamientos, porque los fariseos también cumplían los mandamientos al pie de la letra, pero no todos, ¿verdad? No todos, pero los fariseos eran muy buenos, algunos, tal vez hasta la gran mayoría eran muy buenos. La cosa es que a veces los evangelios nosotros leemos con mentalidad panameña y creemos que todos los fariseos eran una tanda hipócrita. No, muchos eran muy buenos. Pero los fariseos ellos cumplían los mandamientos y se desvelaban por cumplir los mandamientos, pero no eran santos. Entonces el Evangelio hace un énfasis en que José es un hombre justo
porque cumple la voluntad de Dios. ¿Y dónde se ve que cumple la voluntad de Dios? En lo que viene después. Dice, mientras lo estaba pensando, porque eso tuvo que ser bien difícil para José. ¿Ah? Esto no fue solamente así todo de pajaritos preñados. ¿Ah? José tuvo que ponerse, bueno, los pantalones no, pero amarrarse bien ese círculo, porque lo que venía era fuerte. ¿Ah? Usted sabe que un día llegue, ¿te lo imaginas? ¿Ah? Llega por ahí tu novia y que Alison, estoy embarazada. ¿Qué? Pero si nosotros nos unimos dentro de un año, es que tenemos la relación conyugal, porque ahora mismo tú vives en tu casa, yo en la mía, ya eres mi esposa, me perteneces, pero dentro de un año nos unimos. Y tú me estás diciendo a mí que estás embarazada. ¿Qué te pasa? A otro loco con ese cuento, yo me voy. Y a lo que María se arriesgaba también. María se arriesgaba a que la apedrearan. No coman cuento, cuando yo les diga algo, vamos a buscar la referencia bíblica de una vez. Levítico 20:10. Levítico 20:10. Busquemos de una vez la referencia, porque es bien importante que veamos que todo, ¿se acuerdan lo que le decía? El Evangelio de Mateo está escrito con una mentalidad judía. Hay que hacer mucha referencia al ambiente judío, al Antiguo Testamento. ¿Lo encontré? Sí, léanoslo para ver qué dice. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. Wow. O sea, Levítico capítulo 20, versículo 10. Repito, dice, si alguno comete adulterio con una mujer casada, con la mujer de su prójimo morirán los dos, el adúltero y la mujer adúltera. ¿Y cómo morían? ¿Recuerdan lo que le pasó a aquella mujer que Jesús apedrada, jugaban tiro al blanco con la gente? Tiro al blanco. O sea, María se estaba arriesgando a que la agarraran a pedradas, aceptando que el Espíritu Santo fecundara su vientre. Una pregunta, ¿era que la agarraran las pecas y le tiraban? O yo escuché por ahí, no sé si es verdad, que hacían un hueco, las tiraban ahí Y les tiraban las piedras a la cara. Bueno, yo me imagino que hay prácticas y hay prácticas. Esa puede ser una. Es una modalidad. Habría que, vamos a ser sinceros, la forma no puedo decir ahora mismo. Modo 1, modo 2. No sé cuál era la modalidad. Yo he escuchado eso, que hasta hoy en día se practica en algunos lugares, esa modalidad, pero no sé. Digo, en aquel entonces tenemos la referencia bíblica de Juan, del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el que la adúltera, más que la mujer adúltera, la mujer perdonada, que había engañado, pues la habían encontrado en adulterio, cuando la van a apedrear, yo no sé si la tuvieron que escarbar para que saliera. Pero pareciera que no, a eso iba, pareciera que no. Pero hay que hacer las investigaciones prudentes antes de dar una. Hermano, apuntes, para la próxima semana hay que traer. Se queda grabado en el video. También. Bueno, ¿por dónde íbamos? Se me olvidó. Levítico. Ajá, bien. En Levítico dice que si un hombre se encuentra con una mujer, ¿qué? Casada. Y que habíamos dicho que ya María estaba casada, ya era de José. Por eso es que es infiel a los ojos de todo el mundo. Y lo primero que piensa José, el chuelo me quemó. Vamos a hablar claro, eso fue lo primero que pensó José, me quemó. Pero el evangelista ve que José es un hombre justo, o sea que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se somete solamente a cumplir estrictamente los mandamientos. Hermanos, solamente ir a misa los domingos no es ser santo. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se la revela Dios aquí a José. Dice, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa,
si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea, ¿y José qué es lo que hace? Le hace caso a la voluntad de Dios. Por eso es que José es un hombre justo, es decir, santo. Así que de ahora en adelante llámenme Chistorín. Bien, el hermano no le gustó. Bien. Con vergüenza se tiene, hermano. Dice, entonces, tú le pondrás por nombre, tú le pondrás nombre a ese niño. Bien, igual que hoy, en aquel entonces se pasaba lo mismo. Ante la ley en nuestros tiempos, si yo adopto un niño que no sea mío biológico y un día yo me muero y yo debo $3 millones, pero ya yo tenía otros hijos biológicos, ¿le tocará algo a ese hijo biológico? A ese hijo que no es biológico pero que es adoptado. Si le toca, ante la ley todos son iguales. Si yo tengo hijos biológicos y si tengo hijos adoptados, aunque no sean biológicos, la ley los ampara a todos por igual, ¿sí? Entonces, para Jesús pasa exactamente lo mismo con José. José, ante la ley judía, es el padre de Jesús. Por eso, aunque Jesús en el Evangelio de Mateo no sea por la sangre descendiente de David, sí lo es por adopción. Esto es bien importante para poder entender, porque de repente pueden venirnos y decir, no, pero ¿cómo van a decir que Jesús es hijo de descendiente de David, que es el verdadero Mesías, si él no es hijo por sangre de José, que era el descendiente de David, pero sí era descendiente de David por adopción? Bien, y era verdadero descendiente de David por ese medio. Seguimos con el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto está en el capítulo 7 del profeta Isaías, ¿verdad? Creo que lo puse por acá exactamente la cita. 7:14. El 7:14. Lo puede buscar ahí rapidito o lo marca ahí para que usted después lo lea con calma. Bien, habíamos dicho que... ¿Se acuerdan cuál era la tarea? Yo me acuerdo cuál era la tarea. ¿Cuál era la tarea? Mateo 1 al 2 hasta el 18. Ah, pero ¿qué era lo que había que hacer en la tarea? Buscar las citas de los profetas. De los profetas. Entonces ya llevamos una cita del profeta. Márquela ahí, póngala ahí al lado. Isaías, primera cita del profeta. Porque el Evangelio según San Mateo tiene que hacer muchas referencias al Antiguo Testamento. Está escrito para judíos. Entonces tiene que convencer a los judíos que se han hecho cristianos. El Emanuel, esa era la profecía de Isaías, que Emanuel significa Dios con nosotros. Dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. ¿Se acuerdan una de las claves de lectura? ¿Cuál era? La identidad. ¿Qué significa Jesús? El nombre de Jesús. ¿Alguien sabe? Sin miedo, muchachos. Aquí si nos equivocamos. Salvador. ¿Cómo? Salvador. El Salvador. Ok. El Salvador. Jesús es como una transgiversación del nombre de Josué.
Yo quisiera leer un texto aquí. Este es de un autor muy bueno. Se llama John Mayer, un judío marginal. Es un estudio muy bueno sobre la historia de Jesús. Y miren lo que dice. Nuestra forma del nombre de Jesús se deriva del hebreo Yeshú, la forma abreviada de la anterior y más correcta Yeshua, que se encuentra en los libros tardíos de la Biblia hebrea. Pero Yeshua es a su vez hijo de Nun, en hebreo Yehoshua. O sea que el Jesús que nosotros conocemos es una derivación del nombre Josué. Y sigue el autor diciendo, dice, Josué era la forma corriente del nombre usada antes del exilio de Babilonia. Sin embargo, entre los judíos de los tiempos posteriores al exilio babilónico, Jesús, Yeshua, después el más corto, Yeshú, se convirtieron en la forma corriente del nombre, aunque Josué no desapareció por completo. Y termina diciendo, dice, que no sé, que se me fue. Hey, siempre marquen las cosas. Dice, ¿qué se me hizo? El nombre... Aquí está, ahora sí. Dice, los nombres hebreos antiguos eran usualmente la forma abreviada de una frase que con frecuencia proclamaba algo acerca de Dios. Josué significaba originalmente Yahvé ayuda. Eso es lo que significaba Josué originalmente. O sea que originalmente esto significa, ¿cómo es? Yahvé, después hablaremos del nombre de Dios. Yahvé ayuda. Pero dice entonces el autor, dice, se me perdió de nuevo. Como a menudo ocurría en la Biblia, los significados originalmente se olvidaban y se inventó un significado popular. En este caso, Yehoshua o Josué, el nombre se reinterpretó con el significado Yahvé salva. ¿Y qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice, Jesús había nacido en Belén, capítulo 2, versículo 1. Jesús había nacido en Belén, de Judá, durante el reinado de Herodes. Perdón, versículo 1, capítulo 1, versículo 21. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús significa Yahvé salva o Dios salva. Esto es lo que significa Jesús, pero a pie de página, antes de ese nombre significaría Yahvé ayuda. ¿Pero de qué tiene que ayudar? Que es un judío marginal. ¿Cómo? Que es un judío marginal. Es un judío de las... como cuando el Papa dice de la periferia. Ok. Ajá. O sea, es un judío así como, no de la top. Al margen. No es un judío de la nobleza, sino un judío del pueblo. Pues. Un judío del pueblo. Jesús era un judío del pueblo. Bueno, siempre me ha agradado Jesús y también dicen Emanuel. Ajá. Buena pregunta. Ok, ¿por qué no sé el nombre que le ponen, por decirlo así, en la partida de nacimiento? Es Jesús, pero Emanuel significa, siempre que usted vea que los nombres tienen él, tienen que ver algo con Dios, ¿sí? Esta partícula él significa Dios, y esta parte de acá significa con nosotros. Dios con nosotros. ¿Por qué le dicen Emanuel? ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dijimos de los judíos? Voy a hacer mucho énfasis en eso. Ellos escriben con mentalidad
judía. Y para convencer, para afirmar que Jesús es el Mesías, tiene que hacer mucha referencia a lo que decían los profetas. Los profetas habían prometido a ese Mesías. Vamos a buscar Isaías capítulo 7, versículo 14. De ahí, y ahí vamos a salir de la duda de por qué Emmanuel. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lo voy leyendo, voy a comenzar a leer desde el 10. Dice: Yahvé habló otra vez para Ahaz. Ahaz era un rey de Israel. Le dijo: pida a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro, en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les concederá esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de... ¿qué nombre? Emmanuel. Que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el evangelista? Ya lo había dicho de una manera cuando había dicho que Jesucristo era el verdadero descendiente de David. Ahora que lo está diciendo de otra forma. Ese Mesías esperado, Para que supiera que era la señal. exactamente, es el Emmanuel. Jesucristo es el Mesías. Lo está proclamando nuevamente el profeta. Hermano, ¿cómo andamos de tiempo? Quedan 5 minutos. Nada más, yo tengo 10 adelantado y tengo... Y para dar tiempo para la oración. Ah, ya. Perdón. Bueno. Vamos a tener que quedar solamente con ese pedazo. Sí, vamos a tener que quedarnos con eso. Bien, ahora vamos a... Les dejo lo otro para que lo lean. Les dejo lo otro, lo que queda del capítulo 2, todo el capítulo 2, para que lo lean y lo mediten. Y entramos entonces con una breve explicación en la próxima semana. Bien, esto no puede quedar solamente así, ¿verdad? Esto no puede quedar solamente en pura arqueología bíblica, en nombres, en significados y cosas de esas. Es importante para entender la Biblia, pero hay un mensaje detrás de todo esto, ¿sí? Hay un mensaje más profundo que los números y los significados de los nombres y las descendencias y todo eso. En el fondo aquí tenemos a dos actores muy importantes en la vida de Jesús. Dios actúa en nuestras vidas por medio de cosas reales. Dios no nos va a hablar, no se va a abrir el cielo y nos va a decir, ¿tu nombre, disculpa? Verónica, haz esto, sal y predica, anda. No, el Señor no nos va a hablar así. El Señor respeta tanto nuestra libertad de seres humanos que Él trabaja por medio de personas que Él mismo ha creado. Y el Señor conoce mejor las capacidades nuestras que nosotros mismos. El Señor confía más en nosotros que nosotros mismos. ¿Por qué el Señor se escogió a María? ¿Por qué se escogió a José? Porque Él sabía muy bien que en sus corazones Él había depositado justicia, bondad, había depositado su misma esencia. Él los creó a su imagen y semejanza. Los había elegido desde hace mucho tiempo para esa misión. Y el Señor Dios, que confía más en nosotros que nosotros mismos, nos da a nosotros también la capacidad de ser canal para llevar salvación a los otros. A mí me gusta una canción que dice por ahí: dame la fe, Señor, la fe. Y comienza la canción: ¿qué hubiera pasado si ella hubiera dicho que no? O sea, pero es que ese hubiera no cabe, porque Dios sabía muy bien a quién se había escogido. Hoy el Señor igual nos llama a nosotros, pero no nos llama que nos quedemos con esta palabra y con este conocimiento, porque pues eso sería como una soberbia intelectual.
El Señor nos está llamando hoy en día a multiplicar su amor, a ser como María. Y voy a decir una expresión, ya no la grabe, a dejarnos embarazar del Espíritu Santo. Para que tenga más impacto, dejémonos preñar de su gracia. Pero dejarnos preñar de su gracia no es como María. Dejarnos embarazar de la gracia del Espíritu Santo es abrirnos a la voluntad de Dios, para que esa voluntad de Dios se haga en nosotros y nosotros así poder ser canal de salvación para tantas personas que están necesitando, que nosotros también digamos que sí como María y digamos que sí como José, arriesgando lo que dirán para que el Señor haga su voluntad en nuestras casas, en nuestra universidad, en nuestros pueblos, donde sea. Entonces que esta palabra también nos pueda llevar a pensar y a reflexionar en este momento mientras hacemos la oración. ¿Qué me falta para darle un poquito más a Dios de mí? ¿Qué me hace falta para entregarle un poquito? ¿Qué miedo tengo? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a José? No tengas miedo, José. Tú eres el que le va a poner el nombre a ese niño. ¿Qué miedo tenemos que romper? ¿Qué nos hace falta para abandonarnos en las manos del Señor? Para saber que nosotros en su nombre podemos hacer maravillas. En su nombre. Y también pues pidámosle al Señor con la oración que igual como María y como José podamos tener un amor tan profundo a Él que hagamos locuras en su nombre. Porque eso fueron lo que hicieron en todo loco. Hicieron locuras por Él. Entonces con la oración pongámonos en pie y pidámosle al Señor que esta palabra resuene en nuestros corazones, no solamente hoy, sino siempre. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. En este momento entrégale a Dios todo, ora. Tus miserias, tus debilidades, tus flaquezas. Entrégale tus estudios, tu familia. Es el momento para que hables con Dios. Hemos escuchado mucho de la palabra, hemos escuchado mucho de todo lo que envuelve, lo que encierra esta enseñanza. Pero al inicio de este curso nos decía una gran verdad justo. Él nos decía que esa palabra se hizo carne, que esa palabra es una persona y es Jesús. Y esa persona quiere transformar esa tarde tu vida. Esa persona que es real, que controla cada latido de tu corazón, hoy quiere transformar tu existencia, quiere santificar, quiere que sea una mujer y un hombre que proclame con autoridad su amor. Por eso entrégale a Dios todo lo que eres, entrégale todo lo que vives, lo que experimentas, tus tristezas, sus angustias, sus preocupaciones. Deposita ante Él todo cuanto eres y verás que el poder de su Espíritu Santo te dará fuerza para poder seguir caminando, para poder seguir aprendiendo más de Él. Nadie puede dar ni amar lo que no conoce. En esta hora hemos conocido más de Jesús, hemos conocido más
de su cultura, hemos conocido más de todo lo que vivió y experimentó, pero también Él quiere que le amemos más. Por eso pídele esa gracia en esta tarde. Señor, quiero amarte más, quiero apegarme a tu palabra, quiero encontrarte en cada acontecimiento de mi vida. En ese momento, ora con Él, pídele para que te dé la gracia de poder perseverar en la fe, para que des testimonio, para que cuando salgas de aquí, de ese salón, puedas llevar una sonrisa a tus compañeros, puedas ser tolerante ante aquel profesor que se levanta, puedas saludar, puedas transmitir que realmente, más que tuviste un curso bíblico, tuviste un encuentro con una persona que está viva, que es real y que te envía. En el nombre de Jesús, Él nos envía a proclamar sus maravillas, a gritar que su amor está vivo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres santo, Jesús, porque tú nos tocas con tu gracia, porque tu amor trasciende nuestras debilidades, porque nuestras debilidades ante tu misericordia caen, porque tu poder, Señor, tu poder está en el servicio. Bendito y alabado seas porque estás con nosotros, porque abres nuestros corazones para alabarte y glorificarte. Hoy queremos darte gracias porque has utilizado a nuestro hermano Justo para proclamar tu palabra. Gracias, Señor, por todos los acontecimientos de nuestra vida. Gracias por este bendito día que nos regalas. Gracias porque hemos podido sonreír, porque hemos podido hablar y compartir como hermanos. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Enciende nuestros corazones, Jesús, en el fuego de tu amor y que seamos testigos de tu presencia. Ayúdanos siempre a copiar los sentimientos de tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, enséñame a buscar lo que tú buscabas, a sentir lo que tú sentías, a hablar lo que tú hablabas, a pensar lo que tú pensabas, y amar lo que tú amas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A nuestra Madre María, que estamos en esta novena de Santa María la Antigua, nuestra patrona, queremos pedirle por su intercesión para que también nosotros, a ejemplo de ella, acojamos siempre, como decía Justo, nos dejemos embarazar por esa palabra, por esa presencia de Dios, para poder dar a luz al mismo Cristo, a todos aquellos hermanos que esperan, que quieren encontrar sentido a sus vidas, y que la respuesta es Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Yo no sé si hay algún comentario, alguna pregunta.